En 2 minutos daremos inicio a esta ceremonia. Se suplica a todos los asistentes a apagar sus celulares y aparatos de localización. Buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de entrega de los premios a la trayectoria e investigación histórica 2014 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de la Secretaría de Educación Pública. Nos acompañan en el Presidium doctor Fernando Castañeda Sabido, consejero técnico consultivo del INER y director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Ricardo Pozos Orcasitas, consejero técnico del INER e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor Adalberto Santana Hernández, consejero técnico consultivo del INER y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctor Enrique Semo Caleb, consejero técnico consultivo del INER e investigador emérito de la Facultad de Economía de la UNAM. Maestro Israel Cavazos Garza, galardonado con el premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en investigación histórica sobre el rescate de fuentes y documentos. Doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Entre los invitados queremos destacar la presencia en representación del licenciado César Garza Villarreal, alcalde de la ciudad de Guadalupe, Nuevo León; Tomás Montoya, de la Secretaría de Desarrollo Social; el profesor José Santos Pérez, de la Dirección de Educación; Luis Hernández Mendoza, de la Dirección de Cultura. También queremos mencionar a la licenciada Carlota Vargas, regidora del Ayuntamiento de Monterrey, al licenciado Héctor Jaime Treviño y señora Lorena Paredes de Treviño, de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. En un momento continuaremos mencionando los nombres de las personalidades que nos acompañan en este acto. A continuación, los invitamos a ver la proyección del video sobre los premios INER 2014. Frase le prendí muchas oraciones, dato agiográfico evidente en Inés y ausente por completo en el relato de Sor Juana. El texto de la primera Inés subraya inequívocamente su vocación religiosa, el de Sor Juana su interés por conocer. Algo muy importante de la experiencia de PRIM en México fue saber lo que era una revolución. Saber lo que era una revolución con todas sus dificultades contra poderes de hecho, los poderes de la Iglesia, los poderes de los grandes propietarios, los poderes, los residuos de la colonización. Todo eso también existía en España. Y la necesidad
de conseguir una soberanía popular con una idea en torno a una nueva democracia. Sabemos la existencia del telegrama Zimmermann y que la propuesta de alianza que les ha hecho Alemania. Si en un plazo perentorio ustedes no rompen relaciones diplomáticas con Alemania, quiere decir que están de acuerdo o en combinación con ellos, y entonces si no lo hacen, nosotros les declaramos la guerra a ustedes. El hijo de un agente zapatista se acercaría en su definición de la revolución a la de Alfonso Reyes en 1939. El hijo de este agente zapatista era Octavio Paz, quien escribió lo siguiente: a diferencia de las otras revoluciones del siglo XX, la de México no fue tanto la expresión de una ideología más o menos utópica como la explosión de una realidad histórica y psíquica oprimida. No fue la obra de un grupo de ideólogos decididos a implementar unos principios derivados de una teoría política. Fue un sacudimiento popular que mostró a la luz lo que estaba escondido. Las constituciones simbolizan el pacto social, simbolizan el acuerdo en el que los miembros de la comunidad política deciden establecer las reglas que regirán su convivencia, las que servirán para legitimar al poder y las que impondrán los límites que el poder deberá de respetar para seguir siendo legítimo. De aquellos días y de los relatos de las abuelas, de las tías de mis padres que contaban cosas de la familia, hasta algunas hasta de finales del siglo XVIII, y que conservaban además cartas y documentos de los abuelos y de los tatarabuelos, y que además me las obsequiaron desde entonces y que me parecían lo más antiguo del mundo, de suerte que de ahí yo siento que ahí fue donde nació mi vocación, mi afición por este género de estudios. Pienso a veces que un documento, por sencillo que sea, está representando para mí por lo menos un ladrillo de este gran edificio de la historia de México. Recibir un premio nacional, un premio de este nivel, y de una institución señera como es el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución, es como la culminación de una carrera de la vida, ¿verdad? Es como el premio, la distinción más notable que pueda recibir quien cultiva este tipo de estudios. De suerte que estoy realmente confundido y profundamente agradecido. En la historia va siempre la sociedad, ¿no? La sociología. Entonces creo yo que las dos van unidas, ¿no? Pero yo abordo todo con una visión histórica. A mí se me hace muy importante conocer la historia para tener un punto de comparación, ¿no? Incluso con otros países. Tener muy en cuenta que debemos estudiarla precisamente para no caer en los mismos errores. Todo premio es una gran satisfacción, ¿verdad? Nadie puede decir que se sacó un premio y le fue indiferente, ¿no? Yo cuando me propusieron ser candidato, acepté, pero nunca creí que fuera a ser el agraciado. Tuve una gran sorpresa y mucha satisfacción.
Es para mí un gran honor recibir el premio Cosío Villegas de parte del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución, de las Revoluciones Mexicanas. Es un gran honor y realmente lamento, por razones personales, razones de familia, no poder estar presente en ese día. Para mí, tanto el Instituto como don Daniel me ligan a mi oficio de historiador. Don Daniel, entré en contacto con él en 68, 69 más exactamente, pero después del movimiento estudiantil del 68, y a partir de este año, hasta su muerte, estuve en contacto profesional con él, y al final de su vida, él nos inspiró a diversos colegas a organizar en Perpiñán un gran coloquio con lo más importante de la intelectualidad mexicana y algunos observadores norteamericanos, para poner en vilo el sexenio del presidente Echeverría. Hoy en día estoy con ustedes evocando, incluso dialogando en espíritu con don Daniel y con uno de sus alumnos consentidos, Luis González y González. Me siento muy honrada por haber sacado el premio de doña Clementina Diosdobando, que no es lo mismo que si hubiera sacado un premio de una historiadora desconocida, porque yo doña Clement sí la conocí. Las dos éramos historiadoras del siglo XIX, ¿sí? Y aunque ella no fue mi maestra, de todas maneras yo la oí en incontables conferencias, platiqué con ella. Yo me acuerdo que estaba en una escuela privada, yo soy de 1935, entonces todavía me tocaron las escuelitas católicas, ¿sí? Muy chiquitas, para que no llegaran los inspectores de la secretaría, y entonces en una de ellas nos pidieron, nos daban mucha atención, nos daban mucha historia, y nos pidieron que en el examen final, pero tendría yo 7 años, habláramos de algún evento histórico. Y yo hablé acerca de la independencia hasta que me pararon. Entonces yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá, oye, ¿y cómo se llaman los que trabajan nada más en historia? Me dijo mi mamá, historiadora. Y dije, eso voy a hacer. Y eso hice. Me gusta más la historia diplomática. Yo considero que si este país existe, es gracias a los diplomáticos. Hemos tenido unos diplomáticos extraordinarios. Yo creo que no se le ha dado la importancia que debe darse a la historia diplomática de México. Es brillante. Entre los invitados queremos también destacar la presencia del doctor Francisco Cervantes Pérez, rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El senador Enrique Burgos García, representante del presidente de la Cámara de Senadores ante el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Destacamos también la presencia de la doctora Olga Hernández Espíndola, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa e integrante del Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución. También tenemos como invitado al doctor Gabriel Cavazos Villanueva, hijo del maestro Israel Cavazos Garza. Bien, ahora escucharemos el mensaje de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto.
Muy buenas tardes, señores consejeros, distinguidos maestros galardonados, queridos colegas, señoras y señores. Hace 104 años, justo a las 6 de la tarde, inició la etapa maderista de la Revolución Mexicana. El proceso revolucionario tuvo sus prolegómenos en el plan magonista del Partido Liberal y unió posteriormente a diversos movimientos revolucionarios. Atravesó por distintos estadios hasta culminar en la Constitución de 1917. Hace 61 años se creó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución, con el propósito de rescatar la memoria documental del proceso revolucionario e incorporar su estudio al de la historia que nos constituye como nación. Por ello, además de preservar archivos, el INERM promueve la investigación. Con este propósito, desde 1989 se han venido instituyendo premios y reconocimientos para quienes se han destacado por sus aportaciones a la historiografía nacional. Todos los premios llevan los nombres de historiadores distinguidos. En 2004 se estableció el Premio Manuel González Ramírez para reconocer a quienes han resguardado el patrimonio documental de México, y el José C. Valadez por el rescate de testimonios y memorias. Posteriormente, en el 2006, el INERM amplió su ámbito de estudios a todas las revoluciones de México. Ese mismo año se creó el Premio Daniel Cosío Villegas para reconocer las aportaciones de historiografía de México contemporáneo. Y en 2013 se instituyó el Premio Clementina Díaz y de Obando para Historia Social, Cultural y de Género, así como el Berta Ulloa para premiar tesis de historia diplomática. Este último reconocimiento se unió al de tesis sobre independencia, Ernesto de la Torre Villar, al de la Reforma Liberal, Gastón García Cantú, y al de la Revolución, Salvador Azuela. El Premio Manuel González Ramírez lleva el nombre del historiador queretano que rescató documentos fundamentales sobre las diversas etapas de la Revolución Mexicana: la magonista, la maderista, la convencionista y constitucionalista, depositados en el Archivo General de la Nación y cuya biblioteca alberga el INERM. Hoy recibe el Premio González Ramírez 2014 el doctor Israel Cavazos Garza, ilustre historiador regiomontano que ha preservado el patrimonio documental de su estado natal y nos ha legado una prolífica obra historiográfica sobre Nuevo León y el norte de nuestro país, en la que destaca su visión histórica de la frontera de México. El Premio José C. Valadez se instituyó en reconocimiento al historiador sinaloense que recogió los testimonios y memorias de los revolucionarios, incluidos los exilados en Estados Unidos. Sus escritos fueron publicados por el INERM bajo el título La Revolución y los Revolucionarios, en 8 volúmenes, obra que se agrega a su significativa producción historiográfica. Entre ella destaca también su historia general de la Revolución en 10 volúmenes. Hoy recibe el Premio José C. Valadez el doctor Jorge Basurto, distinguido investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien ha rescatado los testimonios del movimiento obrero, como también lo hiciera Valadez en su época. Entre la obra del doctor Basurto cabe destacar la crisis económica en la Revolución Mexicana y sus repercusiones sociales en 1913,
a 1917, así como Vivencias femeninas de la Revolución, publicada por el INERM, entre muchos otros. El premio Daniel Cosío Villegas reconoce la obra del coordinador de la historia moderna de México y autor de la trilogía El sistema político mexicano, el estilo personal de gobernar y la sucesión presidencial en torno al México contemporáneo. Este 2014 recibe el premio Cosío Villegas el doctor Jean Meyer, mexicano por elección, fundador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económica y de la revista Histor, y autor de una vasta obra en la que se encuentra también una historia de la Revolución Mexicana, unida a otros muchos volúmenes sobre historia moderna y contemporánea de nuestro país. El premio Clementina Díaz y de Obando se instauró para rendir homenaje a la historiadora, cronista de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fuera pionera en la historia de la vida cotidiana y autora de Crónica de una quimera, una invasión norteamericana en 1879, entre otros muchos textos. Este 2014 recibe el premio Díaz y de Obando la doctora Ángela Moyano Paiza, egresada y catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Moyano es actualmente maestra de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde imparte, entre otras materias, Historia de la Cultura Inglesa y Norteamericana. Entre sus obras destaca México y Estados Unidos, Orígenes de una relación, 1819-1861, La pérdida de Texas y la invasión norteamericana de las Californias, entre otras importantes aportaciones a nuestra historiografía. Para reconocer el talento de las nuevas generaciones de investigadores, el INERM estableció premios a las mejores tesis de grado. El premio sobre la independencia lleva el nombre del doctor Ernesto de la Torre Villar, autor de obras fundamentales sobre el nacimiento de México, como La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano. Por su tesis doctoral, Estado, Frontera y Ciudadanía, el septentrión entre el antiguo régimen y la formación de la nación mexicana, el historiador chihuahuense Alfonso Domínguez Rascón recibe el premio de la Torre Villar, y el historiador de la UNAM, Carlos Gabriel Cruzado Campos, mención honorífica por su tesis doctoral, Diputados Novohispanos en las Cortes de Madrid, 1820-1824. Para premiar la tesis sobre la Reforma, se instauró el premio Gastón García Cantú, en memoria al autor del pensamiento de la reacción mexicana y fundador del programa Conversaciones sobre Historia entre el INERM y el Instituto Mexicano de la Radio. Recibe el reconocimiento Gastón García Cantú 2014, la historiadora de la UNAM Graciela Flores Flores, por su tesis doctoral Orden Judicial y Justicia Criminal en la Ciudad de México, 1824-1871. El premio a la investigación histórica sobre la Revolución Mexicana lleva el nombre de nuestro fundador, el maestro Salvador Azuela, quien dirigiera nuestra institución por 30 años, cumpliendo con creces los objetivos de creación del instituto, al tiempo que nos legó una fecunda obra de estudios históricos sobre la Revolución Mexicana. Recibe este año el reconocimiento Salvador Azuela el historiador michoacano Luis Sánchez Amaro por su tesis La rebelión de la huertista en Michoacán, 1923-1924. El premio a Historia Diplomática
que lleva el nombre de Berta Ulloa, en reconocimiento a la célebre autora de la Revolución Intervenida, Relaciones Diplomáticas entre México y Estados Unidos, lamentablemente sigue esperando a la tesis de grado que merezca su reconocimiento. Por segundo año consecutivo, el jurado dejó desierta este reconocimiento. Al otorgar estos reconocimientos y premios, el INERM busca fomentar la investigación, conocimiento y difusión de las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales generadas por las revoluciones que han definido la historia de nuestra nación. En palabras de nuestro fundador, todas las revoluciones brotan del impulso de carácter utópico hacia la renovación. Se trata de cambiar los cimientos de las instituciones sociales. La felicidad se sueña al alcance de la mano. Y más adelante el maestro Azuela nos dice: la historia es un conocimiento peculiar que busca apoderarse de la esencia del tiempo que fluye cambiante. No trasciende si se trata del tiempo del reloj o del calendario, que es el tiempo que pasa. Interpretar el tiempo que dura constituye el oficio del historiador. En cada generación, ese tiempo, el histórico, deja impresa una fisonomía indeleble. Solo un historiador con alma de artista puede consumar el empeño, cuya naturaleza no puede ser más compleja, porque al escribir hay que recrear tiempos pretéritos, y recreación es infundir vida nueva, en cierta forma resucitar lo que fue, concluye Azuela. Los historiadores hoy galardonados han sabido interpretar el tiempo que dura. Son artífices de nuestra historia. Nos congratulamos por tenerlos entre nosotros y les agradecemos su legado. Felicidades. Destacamos también la presencia entre nuestros invitados de la doctora Guadalupe Rivera Marín, exdirectora general de este instituto. También nos acompañan el doctor Felipe Garrido, director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua, el doctor Manuel Perló, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el maestro José Gamas Torruco, director del Museo de las Constituciones, el licenciado Julio Zamora Batis, presidente de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la doctora Karina Gómez Frode, jefa del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. A continuación, en nombre del secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Choifet Chemor, la directora general del INERM, doctora Patricia Galeana, hará la entrega de los reconocimientos a la trayectoria e investigación histórica. Premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos, maestro Israel Cavazos Garza. Premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de memorias y testimonios, doctor Jorge Basurto Romero.
Premio Daniel Cosío Villegas a la trayectoria en investigación histórica sobre México contemporáneo 1968-2000. Doctor Jan Meyer Barth. En su representación lo recibe el doctor Felipe Garrido, director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua. Premio Clementina Díaz y de Obando a la trayectoria en Historia Social, Cultural y de Género, doctora Ángela Carmen Moyano y Paisa. Premio Ernesto de la Torre Villar en Investigación Histórica sobre la Independencia de México, doctor Alonso Domínguez Rascón. Premio Gastón García Cantú en Investigación Histórica sobre la Reforma Liberal, doctora Graciela Flores Flores. Premio Salvador Azuela en Investigación Histórica sobre la Revolución Mexicana, doctor Luis Sánchez Amaro. Mención honorífica en el premio Ernesto de la Torre Villar en Investigación Histórica sobre la Independencia de México, doctor Carlos Gabriel Cruzado Campos. En este acto también destaca la presencia de la maestra Ana Cristina Fernández, directora general adjunta de Promoción y Operación, en representación del licenciado Gustavo Lomelín Cornejo, director general de Televisión Educativa. También el licenciado Orlando Hernández, en representación del doctor Raúl Arroyo, delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de México. Procederemos a escuchar las palabras del maestro Israel Cavazos Garza, galardonado con el premio Manuel González Ramírez. Selectísimo auditorio, mesa del presidio, más por merecimientos, por mis años, me ha sido encomendada la agradable tarea de agradecer en nombre de mis colegas que hemos recibido esta altísima distinción, de agradecerla, repito, y lo hago con felicitación para ellos y para mí mismo, ¿por qué no? Gracias. Me ha sido permitido también por mi edad decir unas cuantas palabras ante la invoco su paciencia, muy breves. Ante todo quiero agradecer, ya se hizo mención a la presencia de mis
gente de Nuevo León que está por aquí. Mil gracias a mi hijo Gabriel. Qué lástima que no vino uno de mis nietos que soñaba en estar aquí. Gracias, Salvador Carranco, mi asistente, porque me cuida porque ya el 2 de enero cumpliré 92 años. Con permiso de todos. Fue mi admirada amiga, la doctora Patricia Galeana, quien me hizo saber que me sería entregado el premio Manuel González Ramírez 2014 por lo realizado en el rescate de las fuentes documentales, de documentos históricos. Confundido con tan alta distinción, hoy lo he recibido con gran temor por saber que estoy muy lejos de merecerlo. Mi gratitud más cumplida, el premio es de doble significación para un modesto investigador de provincia, por cuanto lleva el nombre de uno de los más destacados historiadores de la Revolución. Sé que ha sido a propuesta de la Academia Mexicana de la Historia. Mi agradecimiento más cordial, en particular para su ilustre director, el doctor Andrés Lira, aquí presente. Los documentos del pasado del noreste de México como que han estado vinculados a mi ya larga existencia. Recuerdo a dos ancianas nacidas mediado del siglo XIX, las voy a mencionar, Paz y Lupita, tías de mi padre. Eran como el libro abierto de la historia de la familia. Conservaban cartas de don Pedro de la Garza Ayala, mi tatarabuelo, y me las obsequiaron siendo yo un adolescente, ¿sí? Fechadas en los 1830s y 1840s, me parecían las más antiguas del mundo. Las conservo, fueron mi primer contacto con manuscritos históricos. Los documentos prosiguieron, ahora de carácter genealógico. La búsqueda en el archivo de la Catedral de Monterrey fue intensa. Me sucedió ahí algo por lo que pudiera calificárseme de tocadito, ¿sí? Uno de los antepasados requeridos no aparecía. Oí entonces, sin oír, ¿sí? Acá estoy. Devolví las páginas y lo encontré. Hacía 300 años que me esperaba. Sabiendo de mi inclinación por la historia, doña Sara Cavazos, hermana de mi padre, me conminó a que investigara la de mi natal Guadalupe. El archivo parroquial de inicios del 18 fue el primero al que acudí. Al municipal de Monterrey de fines del 16, con información abundante. De este acervo documental del de Monterrey llegué a ser empleado y más tarde director. Perdón el tipo autobiográfico, hagan más caso solamente de los documentos, ¿sí? Y con excepción de mis 4 años de estudio en México, lo visité a este archivo diariamente por más de medio siglo. Temporalmente trabajé para un historiador localizándole varios centenares de documentos acerca de Linares. Me ganaba entonces 10 pesos por semana, ¿sí? Además de las actividades ordinarias, logré realizar la síntesis de 3.737 escrituras de los protocolos de los escribanos de 1599 a 1801, editados en 6 volúmenes con índices redactados por la maestra Lilia E. Villanueva, mi inolvidable esposa, en paz descanse. Sinteticé también 3.403 documentos del ramo civil, 1.598, 1.705, publicados en 1998. Unos y otros suman 6.780.
Por otra parte, me fue posible editar en 3 grandes tomos las actas del Ayuntamiento de Monterrey de 1596 a 1821. El encargo de un libro sobre Mariano Escobedo, primero de mi autoría, me llevó en 1947 al Archivo General del Estado de Nuevo León, de riqueza increíble a partir del 19. Al principio fui solo investigador y empleado, más tarde director por casi 20 años. Su arreglo y clasificación hicieron pasar por mis manos millares y millares de documentos. Revisé también otras de sus dependencias, el Archivo de Comunidades Agrarias, de abundantes expedientes coloniales en testimonios. Vinculado el del Estado al de los archivos de los municipios, me recuerda, perdón el gracejo, el alcalde de mi pueblo dijo el discurso del 16 de septiembre y llevaba varias hojas y dijo, doña Josefa Ortiz de Eda, y le dio vuelta a la página y ahí se acabó el discurso por la risa de los asistentes. Bueno, vinculado el del Estado a los archivos de los municipios, los recorrí todos. Cerralbo, Villaldama, Lampazos, los más antiguos. Temporalmente fui encargado del archivo del Congreso del Estado. De mi paso anterior por el archivo municipal ya mencionado, recuerdo en la década de los 80s a los historiadores locales investigando, Santiago Roel, Timoteo L. Hernández, etcétera, ¿sí? Y a los foráneos, don Silvio Zavala y François Chevalier, ¿sí? Debo a don Silvio mi ingreso al Colegio de México en 1948. Vive todavía don Silvio, ustedes lo saben mejor que yo, 105 años, me reconoció después de 60 de ser mi maestro. ¿Sí? Mi contacto con documentos a partir de entonces fue mayor. La cátedra de 2 eminentes maestros, Agustín Millares Carlo, de latín, y Concha Muedra, de paleografía, contribuyó mucho a ello. Un recuerdo de Millares Carlo, de maestro de latín en el colegio. Señor Cavazos, ¿comanda usted de latín? Yo era miembro de la Acción Católica, le dije, nomás sé las letanías del Rosario. Y pues sobre las letanías del Rosario dio una cátedra increíblemente magistral. ¿Sí? Y Concha Muedra, increíble maestra española. Con esa última, con Muedra, directamente en el Archivo General de la Nación, entonces en el Palacio Nacional, hacia Correo Mayor. ¿Ustedes lo recuerdan? La fuente de las prácticas, los documentos del Marquesado del Valle de inicios del 16. Hubo ocasión de investigar en otros archivos, en el General de Notarías, el de la Catedral de México y otros. En cada uno hicimos copias de lo relativo al noreste. En cuanto a los archivos de los estados, mencionaré solamente uno, el de la diócesis de Guadalajara, a la que perteneció el noreste de México durante 200 años. ¿Sí? El ambiente académico se iluminaba con la presencia de don Alfonso Reyes, presidente del colegio, y con el talento de don Daniel Cosío Villegas, secretario. ¿Sí? A la casa de don Daniel, disculpen la presunción, fui muchísimas veces. Me procuraba por ser de Monterrey y por informarse de familias de allá. Y me atendía maravillosamente su esposa, Manuelita Mota, que le sacaba medio metro de estatura. Él en broma decía que se había casado con ella para que le alcanzara los libros. Sí. Durante casi 4 años nos ufanamos de su cercanía, de la de don Alfonso. Yo he pedido que retiren mi título de doctor que me han implantado ahí, porque el colegio no otorgaba títulos en el año 48, y bueno, estuve hasta el 51, y entonces solamente tengo una certificación firmada por don Alfonso. Creo que con eso baste. Bueno.
Durante casi 4 años nos ufanamos de su cercanía. En el escaso alumnado, el colegio era la segunda generación, entonces estaba en una casona porfiriana en Nápoles 5, casi esquina con el Paseo de la Reforma, y éramos solamente 9 estudiantes de historia. Allí brilló Luis González y González. Le quise como un hermano. Hasta aquí en cuanto a lo referente a nuestro país. Perdonen la vanidad, pero quiero que me acompañen a hacer un recorrido, ¿sí? También me perdonan los titubeos por mis años, se los achaco. De documentos en el extranjero, lo más cercano, la biblioteca de la Universidad de Texas, que ahora lleva el nombre de nuestra amiga, la doctora Nettie Benson, su formadora. La conocí perfectamente. Lilia, mi esposa, y yo estuvimos en los archivos de España en más de 10 ocasiones. El acopio para el noreste de la etapa virreinal fue abundante. Sí. En el General de Indias de Sevilla hallamos documentos fundamentales. En el Histórico de Madrid, mapas y planos. En la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, valiosos escritos sobre el cronista Alonso de León, de allá del noreste. En el de Simancas, sobre casi todos los gobernantes del nuevo Reino de León. En la Universidad de Valladolid, los grados académicos de muchos de nuestros personajes. En la Corona de Aragón, valiosos documentos. Impresionante el archivo del Paso de Tor, en Galicia, donde nació el apellido Garza. Mi madre, 4 veces Garza, es el sello característico de Monterrey. Entonces, por allá empezó mi afición a la historia. Escribía al cura del lugar. El cura le dio mi carta a don José Taboada de Zúñiga y Garza, no se lo quitaban por nada del mundo, y me contesta: querido pariente, nos dio mucho gusto saber de ustedes después de 400 años que se fueron a América. Una de las experiencias, el archivo de esta casa tiene documentos hasta del siglo XII, cuando nació el apellido, ¿sí? Mis hijos se quedaban, la misma gente de ahí se quedaba asombrada de que estamos viendo en latín arcaico y en gólico, escritura gótica, centenares de documentos. Pero una de las experiencias de mayor impacto para nuestra vida de archivista ha sido en 1982 la estancia de más de un mes en el Archivo de Estado en Viena. Qué maravilla estar en Viena. Por convenio de la Universidad de Nuevo León cumplí el encargo de examinar el archivo del Imperio de Maximiliano. Cuando se sintió perdido, mandó todos los documentos por allá, ¿sí? Integrado por más de 120,000 documentos en español. De todo, obtuvimos inventarios y copias. Otra sensación emocional reciente ha sido en el Archivo de Estado de Génova, ¿sí? Me llevó allá por algún trabajo de un cronista de Nuevo León nacido en aquella ciudad. Recorrer ciudad, presume ese archivo de ser el más antiguo del mundo después del Vaticano, ¿sí? Recorrer su estantería y leer en los lomos 1400, 1300, 1200, para culminar con acariciar un pergamino fechado en 1084, más de 1000 años, ¿sí? Más de 70 años vividos en bibliotecas y archivos ha motivado esta reflexión. Si el Instituto de Estudios de las Revoluciones, recurriendo a la heráldica, premiara con escudos, en la bordura o al pie del mío, inscribiría como divisa, el libro y el documento son mi sustento. Muchas gracias.
Entre nuestros invitados también se encuentra el doctor Andrés Lira González, presidente de la Academia Mexicana de la Historia, el maestro Rubén Ruiz Guerra, secretario académico de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación Pública. Agradecemos la presencia de todas las personas que integran el Presidium, así como a cada uno de los galardonados y los asistentes que le dieron realce a esta ceremonia de entrega de los premios a la trayectoria e investigación histórica 2014 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de la Secretaría de Educación Pública. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches.